plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Estamos con Justin Harman, embajador de Irlanda en la Argentina. Recién me comentaba Justin que en la Argentina hay unos 500 irlandeses nativos, pero llegan a 400.000 los descendientes. Para un país como Irlanda, Argentina entonces pasa a ser un país importante. Es un país muy importante. Es el único país realmente en todo el mundo donde vinieron los irlandeses, país de no habla inglés. En general los irlandeses fueron o a Gran Bretaña o a América del Norte, Australia, Nueva Zelanda, pero esto es el único país donde hubo una migración importante en el siglo XIX, después de las guerras, la crisis en Irlanda. Hubo una población importante, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero también en Santa Fe y Córdoba. Llegaron con la industria ovina, muchos de ellos fueron directamente al campo, no se quedaron en las ciudades y trabajaron en campos o de otros irlandeses o poco a poco compraron campos y después fueron desde la industria ovina a la ganadera. Pero una influencia muy importante en la agricultura en la Argentina. Y en nuestra ciudad de Bahía Blanca me decían más o menos que hay unas 100 familias. Hay unas 100 familias y hay una asociación, hay unos personajes muy interesantes que con descendencia irlandesa. Tenemos hoy varias reuniones. Obviamente una figura clave en la historia es el de Almirante Brown. Brown fue un héroe nacido en Irlanda que llegó vía Estados Unidos y como fundador de la Armada Argentina, obviamente la conexión importante entre la Armada y esta ciudad, él es una figura muy destacada. Y bueno, son descendientes de irlandeses, Dalmacio Sarfield, que fue el que creó el Código Civil, Sí. Y estuvo un presidente con descendencia irlandesa como Elmiro Farrell. Exactamente. ¿Usted conocía esas historias? Sí. Hemos preparado en los últimos años libros basados en la historia de esta emigración y las figuras importantes. María Elena Walsh también. María Elena Walsh, Rodolfo Walsh, Grierson. El año pasado fue el centenario de la rebelión de 1916 en Irlanda, que fue el momento decisivo en nuestra independencia. Irlanda es una nación antigua, pero un estado bastante reciente. Y ahí es cuando se separan del Reino Unido. Exactamente. Y ese centenario coincidió con el bicentenario de la Declaración de Independencia Argentina. Y se armó en la Biblioteca Nacional una exposición muy interesante. Este es el catálogo de la exposición que habla justamente de esa migración y de todos los personajes de la migración. Seguimos hablando con Justin Harman, embajador de Irlanda en la Argentina, y para quienes estamos desde acá, está bueno aclarar que hay una Irlanda del Norte y hay una Irlanda. Ustedes son no pertenecientes al Reino Unido, Claro. son Irlanda, que es como Irlanda del Sur sería porque tiene una otra al norte. Sí, es una república independiente. Lo que pasó brevemente en la historia fue que hasta 1921 Irlanda forma parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. En el año 1921 se decide, tras una guerra de independencia, se decide dividir la isla
y dejar la parte norte con el Reino Unido y el resto de la isla forma un país independiente. Y eso es la situación actual. O sea que ustedes no tuvieron participación en el Brexit. El Brexit implica la salida del Reino Unido con Irlanda del Norte de la Unión Europea. Y esto crea un problema muy importante para nosotros, porque implica que vamos a tener una frontera externa de la Unión Europea dentro de la isla. Entre Irlanda del Sur y Irlanda del Norte no hay frontera física, no hay libre movimiento, no hay aduana, no hay nada. Así que si el Brexit ocurre, depende mucho de las condiciones del Brexit. Todavía estamos en esa negociación y no hay claridad de certidumbre a dónde vamos a llegar. Es posible que va a ser necesario poner una frontera física. Eso sería muy negativo para la isla, para la estabilidad política dentro de Irlanda del Norte, que sigue siendo una sociedad muy dividida, una división importante y sectaria dentro de la isla. La división dentro de Irlanda del Norte. La división es por quienes quieren estar con el Reino Unido y quienes no. Es una división en gran parte de identidad. Hay una minoría cuya identidad es con el resto de la isla y que quieren tener una isla unificada, que fue la situación antes de la creación de Irlanda del Norte. Pero hay una mayoría no muy elevada, que quiere mantener la conexión, la identidad con el Reino Unido. Y eso es la base de la división. Esta minoría que usted habla que quiere dividirse del Reino Unido, ¿estaría integrada por el IRA también? Bueno, hubo durante 30 años un conflicto en Irlanda del Norte con el IRA y otros grupos luchando para la unificación de la isla. En el año 97, hace 20 años, se inició un proceso de paz y de ese proceso salió un gobierno compartido entre las dos colectividades, las dos comunidades. Y eso es la base de este proceso. Uno de los temores de este momento es que el proceso del Brexit podría provocar una disolución de lo que se logró en ese proceso. Así que las consecuencias del Brexit para Irlanda van a ser en general muy negativas. ¿Está totalmente terminado el IRA? Sí, el IRA ya está apartado, ya han entregado todas sus armas, etc. Así que en ese sentido no existe ningún peligro. Pero sí que el proceso político podría caerse a una desestabilidad importante y tememos que esto no es un factor muy presente en el debate británico. El debate británico está muy enfocado en temas relacionados con la migración, el control de las fronteras, pero las consecuencias de esta salida de la Unión Europea podrían ser muy negativas para Irlanda y también para el comercio entre las dos islas. ¿Cuál es la relación comercial o los acuerdos económicos que hoy tiene Irlanda con Argentina? Es un intercambio más débil que tendría que ser. Hubo unas inversiones importantes aquí en la Argentina durante los años 90 y ahora hay mucho menos que tendríamos que tener. En realidad Irlanda es un país muy abierto, una economía muy abierta y se exporta más del 100% de nuestro PIB.
que es una diferencia importante con la Argentina. El comercio vendría medio 500 millones entre servicios y productos de euros. Pero ahora se está poniendo la base, yo creo, para un aumento importante. Hay interés en Irlanda, hemos tenido varios contactos con empresas que están volviendo a ver las posibilidades. Y yo creo que del otro lado, Irlanda es un mercado interesante para Argentina. Por ejemplo, en este momento, en términos de vino, Chile, uno de cada 4 botellas de vino que se compra en Irlanda, que es un mercado bastante importante en Europa, es chileno. Entonces, obviamente, existe un mercado y para otro también. Usted fue embajador de Irlanda en España hasta 2014 aproximadamente, Sí. Y ahí vino para Argentina. Sí. ¿En qué nos parecemos nosotros con los españoles, siendo que somos una colonia española? ¿En qué nos Claro. parecemos? Yo diría que es, aparte del idioma, uno se siente mucho más ligado a Italia que a España. Claro, fue una colonia española, pero la población es mucho más influenciada por la migración italiana que española. Somos más parecidos a los italianos, usted nos ve así. Yo lo veo así, sí. Obviamente el idioma y los contactos culturales. Gritones somos, gritones. Los italianos son, por ejemplo, el centro de diseño en Europa, en cierto modo, está en Italia. En Milán, en el norte de Italia. Los italianos han hecho mucho. Yo lo digo en la forma más positiva porque así lo veo. Yo he vivido en Italia. Los italianos es una influencia muy importante. El español, obviamente, también es interesante porque España, las regiones en España influyen mucho más. Y los gallegos, los vascos, los catalanes, los andaluces, todo esto influye mucho. Justin, me llamó la atención que en Buenos Aires, sobre todo, más que en la ciudad del interior, se celebre tanto el San Patricio. Es un fenómeno bastante global pero muy orgulloso de verlo tanto en Buenos Aires y las otras ciudades. En realidad es una fiesta de Irlanda, de nuestro patrón, pero también es un festival de los amigos. Mucha gente que no tiene ningún contacto con Irlanda celebran la fiesta de San Patricio. Es en parte, yo creo, un síntoma de la globalización, muy influenciado por el tema de lo que pasó en Norteamérica, en Estados Unidos, los desfiles, etc. Es un orgullo para nosotros de verlo, porque es un país muy pequeño, tenemos una población de 4,5 millones, así que en medio de la población de Buenos Aires. Así que es ver el impacto que tiene, es un orgullo y ayuda mucho para Irlanda en el mundo. Claro. Crea amistades, crea contactos y mantiene vivo una conexión con la diáspora irlandesa en todo el mundo. Justin, y sabemos que en Irlanda la cerveza es de buena calidad, una de las mejores cervezas del mundo. ¿Qué le parece este fenómeno que vivimos hoy en la Argentina, en Bahía Blanca también, de la cerveza artesanal, que se está dando tanto en nuestro país? Sí, estuve en viaje en Patagonia en
sur de Bariloche, etcétera, y me llamó mucho la atención el impacto que ha tenido la cerveza artesanal. Es parte también de un fenómeno más grande, más globalizado, pero personalmente yo lo veo de una forma muy positiva. Es una manera también de volver un poco hacia el gusto real de la cerveza, y da también una selección de gustos que no se puede tener, digamos, de las cervezas más comerciales. Es un fenómeno también en Irlanda, pero obviamente el tema de precio es importante. En general el precio es mucho más alto que la cerveza comercial. Pero es un fenómeno muy positivo. Todavía no ha impactado sobre el comercio de la cerveza, por lo menos en Irlanda. Sí, seguimos con las grandes cervecerías. Guinness, por ejemplo, que es irlandés, que es la cerveza negra, eso todavía sigue siendo un producto central de cerveza, y no se ha creado una cerveza que puede competir con Guinness. Y cuando vino a la Argentina, ¿qué era lo que quería hacer primero? ¿Qué sabía de Argentina? Algo sobre su gusto, ¿no? Sobre su trabajo. Comer carne, visitar algún lugar, visitar la Patagonia, algún lugar en especial. Bueno, yo llegué aquí ahora como embajador en fines del 14, pero yo había trabajado aquí antes, en los años 70. ¿Qué hacía en Argentina? Estuve trabajando en la embajada en ese entonces, y entonces mi esposa es argentina, entonces habíamos vuelto varias oportunidades para pasar vacaciones, entonces conozco bastante del país, así que volver fue el sueño para nosotros, y hemos estado pasando muy bien, paseando, pero también trabajando, hemos tenido mucha actividad en estos años. Es un país que siempre, yo digo, tiene una imagen muy positiva. Eso lo dicen también los argentinos. Hay un grupo en Facebook, por ejemplo, argentinos en Irlanda, hay como 3.000 personas que están trabajando, viviendo en Irlanda. Así que siempre dicen que la imagen de la Argentina en Irlanda es muy alto. Inspira la imaginación en muchos sentidos. ¿Cómo se conoció con su mujer? ¿Acá en Argentina se conocieron? Ella es de descendencia irlandesa, sí, y nos conocimos en una reunión irlandesa en San Miguel del Monte. Ella de una familia casé, y es interesante porque estuvimos hoy con el intendente y hablamos del fundador de Pigüé, que fue irlandés, Casey, Eduardo Casey, el mismo apellido. Bueno, Vorterix es una radio, que estamos nosotros, que es de rock. De rock. Y nosotros somos un programa de política y rock. Para nuestros oyentes, les voy a hacer la pregunta que más les va a interesar. ¿Cuándo viene YouTube? Van a estar en La Plata el 10 y el 11. Leí el otro día que ya han vendido todas las entradas para el 10 y que todavía hay para el 11. Obviamente esto es el tour extraordinario, 30 años después del primer tour de Joshua Tree. Es un evento extraordinario. El tour ha tenido un éxito en Irlanda, tocaron no sé cuántas noches en el estadio de fútbol más grande con 80.000 personas todas las noches, así que es un fenómeno global, y esto es la segunda vez que viene, y
van también a Santiago de Chile. ¿Y usted lo escucha? ¿Le gusta el YouTube? Sí, nosotros, donde yo nací, los cuatro vivieron del mismo lado de la ciudad de Dublín. Así que siempre pensar que cuando empezaron en los 80, ellos son, yo diría, 10 años menor, pero habían ya empezado y yo seguía los pasos, así que es una oportunidad fantástica de escucharlo. Espero que este tour acá en la Argentina va a ser un éxito como el anterior. Es histórico para los aficionados de rock tener la oportunidad de escucharlo 30 años después. Estuve leyendo unas notas sobre el tour en New York y la gente volviendo, porque pensar que son 30 años después en la vida de muchas personas. Hasta volverán con sus hijos algunos, ¿no? Totalmente. En ese sentido, la generación es mucho más que, digamos, lo normal. Así que creo que esto es una oportunidad para mostrar a Bono y los otros que vienen a un país donde hay una influencia irlandesa importante de antes, del siglo pasado, así que siguen con esa tradición. Muchísimas gracias, Justin. Ha sido un placer, Muchísimas gracias. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.